Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en esta mañana, en este espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted, su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz, para llevarles un devocional más con un tema de bendición y edificación para su vida, para su familia, para usted. Hoy el tema es las palabras de Simón, ¿verdad? Las palabras de Simón, y se está refiriendo efectivamente a las palabras de Simón Pedro. Vamos a Lucas, Lucas 5, del versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¡Wow! ¿Qué nos dice el Señor hoy, verdad? Dice, hace un milagro, como muchos milagros hizo, la pesca milagrosa, de cómo Pedro y sus compañeros habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada, no habían obtenido el fruto del trabajo, y pues ya era de día, ¿verdad? Y le dice, en el momento en que terminó de estar con la multitud, de estar enseñándoles, le dice: ve y echa, ¿verdad? Conociendo lo que había en el corazón de Pedro, tal vez conociendo esa frustración, esa decepción, ¿verdad? Que tenía de que no habían obtenido nada de su trabajo. Jesús, siempre conociendo nuestras necesidades y supliéndolas, fíjense lo que le dice. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, ¿verdad? Y entonces Simón primeramente le contesta, ¿no? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Este es el versículo central. Más en tu palabra echaré la red. Señor, nada hemos sacado del trabajo, del esfuerzo nuestro, de nuestras fuerzas, de nuestro conocimiento. Nada hemos obtenido. Y cuando Jesús le dice: echa la red, en ese momento, Pedro dice, confía en Jesús, ¿verdad? Y le dice: mas en tu palabra echaré la red. Pedro sabía quién era Jesús. Pedro sabía todo lo que había hecho Jesús, todos los milagros que había hecho, y él creía que Jesús, fervientemente en su corazón, que podía confiar en Jesús, y que el confiar en Jesús iba a dar fruto de su trabajo y de su bendición, ¿verdad? El resultado, y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice, pues, que llamó, ¿verdad?, a otros que tenían otras barcas para, pues, subir todos los peces que había, porque si no, pues no iban a poder subir todo y a lo mejor se podía hundir la lancha del peso, ¿verdad?, de lo que estaban sacando. Y dice,
De todas maneras, se llenaron varias barcas y dice ambas barcas, o sea, fueron dos barcas, la de Pedro y la de otro, y dice que de tal manera que se hundían, se llenaron de tal manera que se hundían, o sea, iban así, ¿no? Pedro se asusta, Pedro se impresiona, Pedro verdaderamente está conmocionado, conmovido, sorprendido, asustado, dice, ¿verdad? Que el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y por eso le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres el Salvador, reconozco que tú eres el Mesías, ¿verdad? Pero apártate de mí, Señor, porque no merezco esto. Y Jesús le responde de una manera tan amorosa y tan tierna que le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así como iban de alguna manera, habían obtenido la pesca de los peces, iban a poder llevar el mensaje del evangelio e impactar la vida de muchos hombres. Iban a pescar, es decir, iban a llenar esa red con gente para la salvación por medio del mensaje. Y dice, de tal manera confiaron y creyeron en Jesús que dejaron las barcas, dejándolo todo, y le siguieron. Por ese milagro decidieron seguirle. Decidieron verdaderamente hacer lo que Jesús les había dicho. ¿Por qué? Porque sabían que con Jesús bastaba. Con Jesucristo era suficiente, iban a tener lo suficiente, iban a poder gozar de las bendiciones, del amor de Dios, y que verdaderamente iban a hacer grandes cosas al lado de Jesús. Y así lo fue, ¿verdad? Esto me recuerda en Hechos, cuando él tiene su discurso, cuando Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, después de que asciende Jesús, recibe el Espíritu Santo, después de Pentecostés, da su primer discurso, su primer, digamos, predicación, e impacta la vida de 3,000 almas, de 3,000 hombres, de 3,000 mujeres. Impacta la vida, entregan su vida a Cristo, y en ese momento, ¿no? Recuerda, yo creo que recordó aquello, lo que le había dicho Jesús, que él iba a ser pescador de hombres. Y como en aquella ocasión sacó una gran cantidad de las redes del Señor, de las redes de la pesca, igual ahora, 3,000 almas se habían convertido al Señor. Habías vuelto a echar las redes en la confianza del Señor y había obtenido, ¿verdad? Su obediencia había obtenido el resultado de llevar a 3,000 personas a su vida. Híjole, a la vida de Jesucristo. Qué impactante, ¿no? Qué impactante que la verdad, cuando confiamos en Jesús, Él hace cosas grandes. Él hace cosas maravillosas, Él hace milagros en nuestra vida. Alcanza nuestro corazón, alcanza nuestros pensamientos, alcanza todo, nuestra salud, nuestro trabajo, todo. Y Él nomás nos dice, echa las redes, yo haré lo demás. Y nos trae abundancia a nuestra vida. Abundancia de vida, abundancia espiritual, abundancia emocional, abundancia material. Jesucristo basta en nuestra vida. Refuge Rabindranath ha trabajado con jóvenes en Sri Lanka por más de 10 años. A menudo interactúa con ellos por la noche, juega con ellos, los escucha y aconseja y les enseña. Le encanta trabajar con jóvenes, pero eso puede volverse descorazonador, cuando estudiantes prometedores se alejan de la fe. A veces se siente un poco como Simón Pedro en Lucas 5. Simón, después de trabajar duro toda la noche y no pescar nada, estaba desanimado y cansado. Sin embargo, cuando Jesús le dijo, boga
mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Simón respondió: en tu palabra echaré la red. La obediencia de Simón es extraordinaria. Como pescador experimentado, sabía que los peces iban hacia el fondo del lago cuando había sol, y que las redes que usaban no llegarían tan abajo. Su disposición a confiar en el Señor fue recompensada. No solo atrapó muchos peces, sino que también pudo entender mejor quién es Jesús. De llamarlo maestro, pasó a llamarlo Señor. Quizá Dios te está llamando a volver a echar tus redes. Que puedas, como Simón, responderle: porque tú lo dices, lo haré. Padre, qué privilegio llamarte Señor. Ayúdame a obedecerte y confiar en ti hoy y a aprender mejor qué significa andar cerca de ti. Nuestra obediencia a Dios nos guiará por lo desconocido y nos acercará a Él. Es una bendición esta palabra, porque a veces cuando estamos predicando la palabra, a veces una persona, 2 personas entregan su vida a Cristo, a veces ni una entrega su vida a Cristo, y a veces cuando no entregan su vida a Cristo, la verdad uno se pone triste, uno está verdaderamente desilusionado, desconsolado. Dices: ¿qué hice mal? ¿Qué dije mal? ¿Qué fue lo que me faltó? ¿Qué fue lo que falló? Y a veces no es eso, es que Dios tiene su tiempo, pero que nosotros debemos sembrar y obedecer a Jesús echando las redes donde nos pida que la echemos, porque tal vez estamos yendo a un lugar donde no vamos a sacar nada, ¿verdad? No vamos a sacar redes llenas. Entonces a veces tenemos que escuchar la voz de Dios, dónde quiere que vayamos, dónde quiere que presentemos la palabra, dónde quiere que llevemos la palabra, para que sea para honra y gloria de Él, ¿sí? Así debe ser. Debemos escuchar. A veces más bien nuestro corazón y nuestra vida es la que nos dice: pues por aquí, y no sacamos nada, porque no tenemos los oídos atentos a donde Dios quiere que nosotros sembremos, ¿verdad? Es una bendición cuando Dios pone en nuestro corazón ir, tocar puertas, ¿verdad? Sembrar una oración, sembrar una palabra de aliento y sembrar la palabra, y eso dará frutos un día. A lo mejor usted está sembrando, alguien más cosechará, pero la cosecha verdadera viene del Señor, la levanta el Señor, y por eso nosotros debemos estar en oración constante, pidiendo que el Señor nos ponga donde hay una cosecha abundante, donde hay una pesca de hombres abundante, donde verdaderamente podamos encontrar el sentido y el propósito de lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es ir a ser discípulos, ¿verdad? Usted tiene un compromiso, si usted está en Cristo, tiene un compromiso de llevar a las personas a Cristo, ir, sembrar la palabra, hablarles, pero obedeciendo y oyendo la voz de Dios. Que Dios le bendiga. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Se despide de ustedes su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz.